¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Hablemos Derecho, el podcast de López González y Asociados, en donde tratamos temas jurídicos de relevancia e interés social. El día de hoy, como el título del episodio lo dice, vamos a hablar sobre los despidos en general como rupturas de las relaciones obrero-patronales o simplemente las relaciones de trabajo. Son fenómenos, son actos jurídicos que constantemente, diario, diría yo, estamos viendo aquí en el estado de Yucatán, en México y en general en el mundo. Y partiendo de la Ley Federal de Trabajo, de la máxima legislación mexicana en materia laboral, vamos a abordar el tema de los despidos. Melvin, abogado Melvin González, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el tema que vamos a tocar el día de hoy? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Así como hemos tocado temas que decimos no son tan comunes, lamentablemente es algo que existe en la cotidianidad y es de diario. Entonces abordemos este tema que es muy interesante y seguramente mucha gente tiene dudas sobre esto. Perfecto, Melvin. Y vamos a empezar, como siempre decimos, desde el principio. ¿Qué podemos decir, Melvin, o qué entendemos, a lo mejor no con términos jurídicos, pero qué entendemos por una relación laboral? Porque para que haya un despido, pues tiene que haber una relación laboral. Bueno, la relación laboral es que tú te sometas a las indicaciones de una persona, tengas un trabajo, obtengas un sueldo por él. En palabras vagas y comunes, tú vas, cumples un horario, te pagan por hacer tu trabajo. O sea, básicamente que exista una relación de supra-subordinación, ¿no? Entre alguien que vamos a llamar el patrón y otro que es el que está en la relación de supraordinación, por llamarlo de alguna manera, y quien está en una relación, en una posición de subordinación, es el trabajador o el obrero, como se dice en algunos casos, siempre a cambio de una remuneración económica y justa. Y hay algunas generalidades del trabajo que tenemos que tocar en este tipo de relaciones. Por ejemplo, ven, esta subordinación del obrero al trabajador es absoluta, aplica para todo, el patrón puede ordenarle lo que sea al obrero. ¿Cómo está esto? Bueno, lamentablemente en la práctica vemos que te contratan de chef y tu trabajo de chef no es meterte a la cocina, sino que te mandan a comprar el queso, las carnes, te mandan a comprar todo, ¿no? Trabajo que viene siendo fuera de tu profesión o de tu oficio. La ley federal del trabajo nos dice que no, o sea, si tú me contratas para una actividad en específico, yo debo de hacerte caso en esas actividades exclusivamente, pero no por eso tengo que lavar tu carro, no por eso tengo que ir a buscar a tus hijos a la escuela, que aunque suene irrisorio, son situaciones que pasan en el día a día. Sí, o sea que hay que definir una actividad laboral, o sea, hay que especificar cuáles van a ser las labores que se van a desempeñar a cambio de la remuneración, ¿no? Generalmente, pues sabemos que el documento por excelencia en donde se plasman estas obligaciones laborales, estos beneficios, las prestaciones, los horarios, es el contrato laboral, ¿no? Que no vamos a entrar demasiado a este tema todavía, pero pues podemos ver que puede ser un contrato individual, puede ser un contrato colectivo. Entonces, pero el contrato laboral va a ser el que nos va a decir, bueno, tú, chef, te vas a encargar específicamente de guiar las labores de cocina, de estar preparando los alimentos, porque hay otro puesto, otro cargo que va a ser el de a lo mejor dirigenciero o el de encargado de compras, etcétera, ¿no? Melvin, ¿conoces cuáles son las generalidades o qué es lo que tú dices que debe de tener para que lo sepan tanto los trabajadores como los patrones un buen contrato laboral? Bueno, en el contrato se debe especificar el salario, por supuesto, el horario y las actividades a realizar. Eso de manera muy simple. Pero los contratos pueden venir con especificaciones ya muy profundas. Pero un contrato laboral no puede existir sin estas que te acabo de mencionar. Perfecto, perfecto. Y esas son las que sí pueden haber, porque hay cosas que no pueden haber. Y las cosas que no pueden haber en un contrato laboral, o que si las hay, se van a tomar como no puestas o como nulas, o sea, como si nunca hubiesen existido en el contrato,
pues son aquellas que vayan en contra de una norma, en contra de derechos humanos. Por ejemplo, una persona que renuncie a su salario o que renuncie a su libertad o que renuncie a determinados derechos laborales y renunciar o a su dignidad o lo que sea, pues no puede ser, ¿no? Se va a tener como no puesta esta cláusula. Sí, exacto. De hecho pasa, por ejemplo, en los deportes, a las personas que nos gustan los deportes, hay jugadores de cualquier liga que dicen yo renuncio a mi salario, pero técnicamente no puedes renunciar al 100% de tu salario. Entonces, fijan un salario que para ellos es mínimo porque tiene que existir esa remuneración. Sí, por supuesto. Es muy interesante, de hecho, que casi no tenemos ejemplos a veces de cuestiones deportivas, del derecho deportivo en general y del derecho laboral deportivo. Pero bueno, Meli, ya vimos un poco sobre qué es una relación de trabajo, que es de donde nace tanto los derechos como las obligaciones laborales. Ya vimos que el documento base donde se asienta esta relación es el contrato laboral, que ojo, no porque no exista un contrato laboral escrito como tal, no existe la relación de trabajo. De hecho, muchas veces la relación de trabajo incluso es anterior al contrato laboral. Sí, es un gran tema eso que tú estás mencionando. ¿Por qué? Porque los patrones lamentablemente a veces creen que el contrato laboral es lo único que los va a unir hacia su trabajador y lo único que va a generar esa relación de trabajo. Sin embargo, esto no es cierto. Si la persona está realizando actividades para tu empresa, es tu trabajador, aunque tú no lo tengas suscrito en un contrato. Claro, claro. No confundir, por supuesto, con estas actividades de intermediación o la outsourcing o tal, donde pues sí, físicamente a lo mejor están realizando trabajos en un lugar, pero pues responden a otro patrón, ¿no? Pero bueno, eso ya es también otro tema, porque ya hubo una reforma para, entre comillas, derogar la subcontratación, el outsourcing, y ahora sí se pueden considerar un poco trabajadores del patrón, del dueño, del establecimiento, pero pues efectivamente, no necesariamente porque no exista un contrato laboral, no va a existir una relación de trabajo. Tan es así que por eso en los juicios laborales, cuando se está demandando esta cuestión que vamos a ver más adelante del despido, pues cuando no existe, y es un problema, cuando no existe un contrato laboral, la carga de la prueba y quien tiene que demostrar las condiciones del contrato, o aunque sea verbal, es el patrón. Entonces, el trabajador, pues simplemente basta con decir, no, pues es que yo trabajaba allá y tengo mis testigos y yo tenía que cumplir un horario y tal, y tenía estas obligaciones, y el patrón es quien debe de desvirtuar estas pretensiones, y si no tiene un contrato laboral, pues de todas maneras se presume que hubo uno, ¿no? Sí, acabas de mencionar algo importantísimo, que es la carga de la prueba. Los abogados estamos acostumbrados a la máxima que es el que acusa tiene la carga de la prueba. Sin embargo, laboral es una excepción en este tema. En laboral, la carga de la prueba es para el patrón. Entonces, el trabajador es el que habla, el que tiene que desvirtuar las acciones, como tú dices, y los hechos es el patrón. Es un tema muy interesante, es por eso que se dice mucho que laboral está muy inclinado hacia el trabajador. Jurídicamente, pues me parece que es un hecho. Claro, y en este caso, en el del podcast, pues nosotros tratamos de ver las cosas con objetividad y pues hablando de las dos partes. Hay un derecho de los trabajadores consagrado en la Ley Federal del Trabajo, que es esta legislación máxima en materia laboral en México, y hay también los patrones tienen derecho, porque como vamos a mencionar más adelante, hay causas en las que se puede romper esta relación de trabajo que no son responsabilidad del patrón. Sin embargo, para fines procesales, para fines del juicio, de indemnizaciones, etc., es cierto que en el modelo mexicano la carga de la prueba corresponde al patrón porque la ley parte del supuesto o prejuzga que es el patrón quien está en una relación de superioridad al trabajador y esta relación asimétrica crea una desventaja para el trabajador, para el obrero, que tiene que suplirse de manera procesal a través de la carga de la prueba impuesta al patrón. ¿Cómo ves esta situación? Pues es algo que yo ya había escuchado, cuando estás en la carrera lo escuchas, pero como que no logras entender el 100%, ¿no? En la parte teórica.
pero ya que tú ingresas a la práctica, te das cuenta que sí, que en efecto es un derecho que es ajeno en la parte de la carga de la prueba hacia los otros procesos, ya sea un proceso civil, familiar, un penal, pero es muy interesante y juegas como con unas estrategias distintas, vaya. Claro, y que además esto no significa una condena inmediata al patrón, porque el patrón también tiene las oportunidades para poder tener en regla su situación o sus relaciones con los trabajadores. Un patrón que se preocupa, porque también hay que decir que así como hay a veces trabajadores, que es cierto, no es la generalidad, pero sí hay trabajadores que abusan de este sistema de que el patrón es el que tiene la carga de la prueba, etcétera, pues también hay patrones que no se preocupan por mantener una buena relación laboral. ¿En qué sentido? No tienen contratos de trabajo, no tienen relojes checadores o alguna bitácora donde se esté apuntando asistencia, donde esté apuntando la presencia del trabajador, las justificaciones, no tienen descriptivos de puestos, no tienen reglamentos internos, códigos de ética, de comportamiento, manuales de procedimientos, todo eso que es parte de derecho corporativo, pero en su vertiente laboral, todo esto que las empresas deberían manejar, pues muchas veces no la tienen, como habíamos hablado al principio con las marcas, porque a veces dicen, es que soy una empresa pequeña, ¿para qué voy a tener esto? Pero no, desde que hay una relación de trabajo, yo creo que deberían de haber este tipo de cosas, ¿no? Sí, mencionas el tema del compliance corporativo, como se conoce por los abogados, que es muy interesante y me parece que podríamos desarrollar luego un tema en específico sobre este. Sin embargo, pues los patrones no siempre le dan la seriedad a su propio centro de trabajo y no siempre tienen ahora sí que ese profesionalismo con su gente. Hablabas tú de la parte de prevenir, ¿no? Pero ya en la parte 100% de las actividades a realizar, por ejemplo, patrones que no respetan la ley en cuanto a que no pagan horas extra, que es algo en México no tenemos un porcentaje, pero creo que podría yo asegurar que el porcentaje de trabajos que sí te pagan horas extra es mínimo. No inscriben al Seguro Social. Sí, no hay prestaciones. Las vacaciones, ¿no? Las famosas vacaciones de que no, te las pago mejor. En lugar de que salgas de vacaciones, te pago tus vacaciones. O no le dan la oportunidad al trabajador de decidir, como marca la ley, cómo van a estar sus vacaciones. Sino que dicen, no, ahorita te puedes tomar 2 días y nada más te doy permiso para un día después. Entonces, este tipo de situaciones también pues rompen un poco la armonía que debe de existir en las relaciones laborales. Nosotros aquí en el despacho, en López González y Asociados, estamos precisamente para orientar tanto a los trabajadores como a los patrones, porque no hay que verlo como una relación que a veces sí se ve como una relación de rivalidad, ¿no? Yo creo que, creo que es la perspectiva del despacho, ambos se necesitan, ambos se complementan. El trabajador pues tiene presta un servicio a cambio de su tiempo y de su esfuerzo, por supuesto, presta un servicio al patrón y el patrón a su vez tiene que remunerar pues ese servicio que le está prestando, que además gracias al trabajo del trabajador le está permitiendo pues tener también un ingreso, ¿no? Claro, esa coexistencia es indispensable, no puede existir uno sin el otro. Entiendo perfectamente cuando cualquier patrón te dice nadie es imprescindible o indispensable, se refiere a que una persona en específico, Héctor López no es imprescindible, pero la función que hace Héctor López alguien la tiene que hacer, aunque Héctor se vaya. Entonces va a venir otro trabajador y la relación patronal va a seguir existiendo. Claro. Sí, y este tema da para muchísimo, ¿no? Incluso las ciencias sociales, sobre todo la economía política, la antropología económica, tratan sobre este tipo de cuestiones entre trabajadores y patrones. Porque así como creemos que debe de existir una relación armónica, también es cierto que a veces hay partes que no se prestan para este tipo de relación armónica. Y lamentablemente, en este tipo de situaciones, de relaciones laborales, sí es el patrón quien tiene pues una posición, como ya había mencionado antes, como una posición ventajosa sobre el trabajador, y por eso la ley contempla a veces, porque así lo ven algunos, pues mayores beneficios, por así decirlo, para los trabajadores, cuando en realidad deberíamos de verlo como compensaciones. Bueno, Mary, ahora entrando un poco más en la materia
ya vimos las relaciones laborales, el contrato, etcétera. ¿Cuánto tiempo tienen que durar las relaciones laborales? ¿Hay un tiempo en específico que tengan que durar? ¿Puedo contratarte por 2 días? ¿Puedo contratarte por el resto de la vida? ¿Cómo está esto? Bueno, las relaciones laborales pueden existir desde el día 1 y puedes establecer en un contrato laboral el tiempo que tú desees laborar para la persona. Generalmente los contratos son indeterminados. ¿Por qué? Porque yo te contrato desde hoy y hasta... ¿Qué significa que sea indeterminado? Sí, que el Héctor López inicias el lunes en López González y Asociados, vas a tener tal sueldo, tal horario y nuestra relación va a seguir existiendo, sino hasta que haya una finalización, que por ejemplo en este caso estamos hablando de una finalización de esa relación que viene siendo el despido, pero también esa finalización puede ser por muerte, puede ser por otro tipo de situaciones. Que hasta bonito se escuchó, ¿no? Empiezas el lunes y vas a tener sueldo aquí en el despacho. Sí, entonces es tiempo indeterminado, no se sabe cuándo va a terminar la relación laboral, ¿no? Y en el determinado, pues sí sabemos cuándo va a terminar. Sí. Ojo, que decir indeterminado no significa que yo en una semana llegue y te pueda correr. ¿Por qué? Porque ahí entraría yo, dependiendo de la causa, entraría yo en un despido injustificado. Podemos hablar de los despidos injustificados, pero a mi parecer podríamos empezar con cuándo un despido puede ser justificado para el patrón. Ok, Melvin, pero en todo esto, o sea, a lo mejor parece muy obvio para muchas personas, pero hay diferentes figuras. ¿Cuál es la diferencia entre un despido, una renuncia, y si esto es lo mismo a lo que nosotros en la ley, sobre todo en el artículo 46, artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, podemos entender como rescisión de la relación laboral? ¿Qué es un despido? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, el despido es cuando el patrón, de manera unilateral, decide finalizar con esta relación laboral. Y en ocasiones se notifica, en ocasiones no. O sea, tú llegas el lunes a trabajar y te dicen, ya no trabajas aquí. Y ya no te abren la puerta porque estás despedido. Y en otras ocasiones el patrón sí te avisa, ¿sabes qué? Termina tu relación laboral conmigo, pero sin causa justificada, o bien dándote una causa que ante la Ley Federal de Trabajo no está justificada. Ahorita vamos a entrar más en materia en cuanto a despidos justificados. En cuanto a una renuncia, es la voluntad del trabajador de decir, me voy de la empresa, o sea, no necesitas tú dar alguna razón en específica para irte, pero tú te puedes ir por causas personales, profesionales, simplemente porque ya no te gusta estar en la empresa. Te ofreció un mejor trabajo. Exacto, lo que tú desees. Y ahí obviamente la situación cambia. ¿Por qué? Porque es la voluntad del trabajador retirarse del puesto. Ok, y entonces estamos hablando que esta cuestión de rescisión de la relación de trabajo es como que pues se retira, ¿no? Como que la relación por una de las partes. Una de las partes dice, aquí termina. Sí, bueno, en la parte de la rescisión sería respecto al contrato laboral. Si existiese un contrato laboral, vamos a especificar causas de rescisión del contrato. Si tú interfieres en una de esas cláusulas, yo, patrón, puedo rescindirte ese contrato. Y luego, entonces me voy a permitir aquí leer un poco del artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, que habla sobre causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Cómo que sin responsabilidad para el patrón? En palabras comunes, despido justificado. Ok, o sea que... Un despido que no tenga ninguna injerencia jurídica contra el patrón. Ok, y en este caso se enumeran algunas pues, razones por las que un patrón puede despedir justificadamente, ¿no? Entre comillas, a un trabajador. Y entre otras cosas son engañar, o sea, que el trabajador engañe, o el sindicato que lo hubiese puesto con certificados falsos, referencias, pues se le atribuyan aptitudes o facultades de las que carezca. O sea, que por ejemplo, oye, para explicar un poco, el patrón te diga, oye, necesito contratar a alguien que sea experto en manejo de submarinos nucleares, ¿no? Y tú digas, ok, yo soy experto. Y te ponga, ¿no? Un poco como Homero Simpson cuando le ponen en la planta nuclear. Que de hecho, ese sería un buen ejemplo. Homero debería ser, bajo las leyes mexicanas, se le puede rescindir de la relación laboral sin causa justificada para el patrón, porque a él lo contratan sin perjuicio para el patrón, perdón, porque a él lo contratan para
trabajar como supervisor de una planta nuclear sin tener la capacidad. Y esta cláusula primera lo que dice precisamente es que si tú como trabajador engañas a tu patrón y dices, no, yo sí tengo la capacidad, o tu sindicato entrega certificados o cuestiones que dicen, no, este gallo sí tiene por ejemplo, la capacidad y no la tienes. Vamos a suponer, quitando el ejemplo de Homero, que una empresa de conveniencia te contrate para trasladar de una ciudad a otra ciudad sus productos. Pero esos productos son trasladados en un tráiler. Particularmente yo no manejo un tráiler, no sé si tú. No, pero dices, yo sí sé Pero manejar. exacto, tú dices, yo puedo manejar el tráiler. O sea, es un tráiler de no sé cuántas toneladas, yo lo puedo manejar. Y el día que vas a empezar a trabajar, te dan tu tráiler, no lo vas a poder manejar. Ni siquiera lo puedes prender. Por supuesto. Claro. La segunda, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo de la empresa o establecimiento, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obren en defensa propia. Significa esto que, bueno, si yo llego al trabajo y empiezo a insultar a mi patrón y le quiero pegar o lo amenazo o robo cosas de la empresa o algo, es una causa justificada de despido. 3. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, pues cualquiera de estos actos, ¿no? Los que acabamos de mencionar. Luego, también, si el trabajador comete alguna de estas acciones en contra del patrón, de sus familiares o de los directivos de la empresa fuera del horario laboral, fíjate qué curioso, aunque esté fuera del horario laboral, eso también es una causa para poder despedir al trabajador de manera justificada. Ocasionar intencionalmente perjuicios materiales a la empresa, comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento. Regreso al ejemplo Homero Simpson, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, si tú, estoy fumando, no estoy trabajando en una gasolinera, estoy fumando al lado de la bomba, y además mientras estoy cargando la gasolina y eso causa una explosión o algo, afortunadamente todos sobreviven, bueno, si sobrevive el trabajador, pues podrá ser despedido, ¿no? Y así van, mira, fíjate qué interesante, revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Y no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero un trabajador, en este ejemplo, un trabajador de una famosa refresquera, que hace un refresco de gas negro muy famoso en todo el mundo, que es un súper secreto, ¿no? Sí, bueno, que de hecho los trabajadores no poseen la fórmula de esa pero están empresa. En contacto con ella. Sí, claro. Sin embargo, ellos no la tienen. Claro. No la tienen, pero en el caso de si la tuvieran, ¿no? O en el caso de una farmacéutica, vamos a ver con las vacunas COVID, los que desarrollaron las vacunas de Pfizer, por ejemplo, pues también pueden, si tienen el secretito ahí de cómo se hizo la vacuna, pues puede ser causa, y lo divulgan, puede ser causa de despido justificado. Muy famoso, y aquí vamos a ver esto, bueno, este es otro, cometer al trabajador actos inmorales, hostigamiento. Y este es muy famoso. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Y aquí lo va a explicar Melvin, lo voy a leer otra vez para que la amable audiencia preste atención, porque a veces nos engañan un poco con estos truquitos. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. ¿Cómo está esto, Melvin? Porque hay muchas veces dicen 3 días, ¡hala! Sí, claro. Pero en esta situación la ley indica claramente que es más de 3 días. Según las matemáticas, más de 3 es a partir de 4. Entonces, ese criterio que se usa comúnmente no está bien aplicado. E indiscriminadamente, ¿no? Porque es... Ajá, adelante. Sí, o sea, cuando cumples los 3 días, en automático el patrón es regular que pase eso, que ya te despidas según ellos con causa justificada. Sin embargo, no están dentro del supuesto de un despido justificado. Claro, si 3 días de despido, entra como despido injustificado, ¿no? Y esto es muy importante, tanto para trabajadores como para patrones. El trabajador, porque si lo despiden al tercer día de su falta,
de su falta injustificada o sin permiso del patrón, si lo despide el patrón, ahí tiene una acción en materia laboral que puede promover. Y por el otro lado, el patrón, si sí quiere despedir a un trabajador, porque oye, o sea, que no está enfermo, no nada, simplemente no quiere trabajar, no tiene permiso, tiene que esperarse a partir del día 4. El día 4, en un periodo de 30 días, no llegaste, entonces ya puedo despedirte justificadamente. Negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas para evitar accidentes. Si el trabajador, muy importante, sucede en muchos trabajos, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Entonces, si existe prescripción... A ver, dime. Sí, es un tema muy interesante porque en ocasiones es una cuestión que es meramente de imagen. Por ejemplo, el cajero de un lugar, pues realmente si está en estado de ebriedad, va a dar una mala imagen, ¿no?, de la empresa y nadie desea que pase eso. Pero hay trabajos en los que entrar en estado de ebriedad puede causarte la muerte a ti o a otras personas. Claro. Te doy, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Personas que trabajan en obras en construcción, ahí tienes que estar siempre en todos los sentidos, siempre muy atento, ser muy responsable. ¿Por qué? Porque no es un juego. O sea, hay toneladas ahí de pesos, hay alturas, entonces debes de cuidarte demasiado tanto a ti como a tus compañeros. Imagínate tú que el personal que esté manipulando la máquina de construcción, esas máquinas que vemos gigantescas, esté en estado de ebriedad. Imagina el problema que puede ser para él o para otras personas. Entonces, por supuesto, es una causa justificada, pero sí me gustaría hacer ese énfasis en que en algunas cuestiones no es debido a muerte, pero llegar con estado de ebriedad a cierto tipo de trabajo muy específico puede costarle la vida incluso a otra persona que no tenía nada que ver con esta. Claro, sí, totalmente, ¿no? También se señalan como causas de despido justificado la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión. Obviamente, pues si estás en prisión, pues no puedes ir a trabajar, ¿verdad? Digo, pero bueno, hay que especificarlo aquí en la Ley Federal de Trabajo. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicio, cuando sea imputable al trabajador. Esto es, por ejemplo, pues lo que decíamos, oye, necesito que tengas un certificado de especialidad en manejo de maquinaria pesada y te damos un tiempo para que lo traigas, y después de ese tiempo no lo traes, no puedes demostrar tu expertise de manera formal. Pasa incluso fuera de marco jurídico institucional, por ejemplo, en alguna preparatoria o universidad, te dicen, ok, ven a estudiar, pero tu certificado de prepa o de secundaria tienes 2 meses para traerlo. Y tú puedes desempeñarte como alumno, pero si tú, terminando ese plazo, no has presentado la documentación que se te pide, están ellos en un total derecho de poder decirte, no estás en esta institución. Y esto lo trasladamos a lo laboral, ¿no? Y las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Y bueno, básicamente estas son las causas que la Ley Federal de Trabajo nos dice que son de despido justificado. Justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa, que si el patrón, despide al trabajador sin fundamentar el despido en alguna de estas causas o sin el trabajador incurrir en alguna de estas conductas, entonces estamos hablando de... Estamos en el supuesto de un despido injustificado. ¿Y qué consecuencias trae? ¿Qué podemos decir por despido injustificado, Mary? ¿Y cuáles son las consecuencias que trae? Bueno, la obvia y la principal es una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se determina dependiendo el tipo de trabajo, si es ante la Junta Local o ante la Junta Federal. Y con ello pues viene un juicio como tal contra el patrón, viene la parte de mediación, tal vez llegar a un arreglo o terminar todo un juicio, que los juicios laborales hasta el día de hoy, que aquí en Yucatán no ha entrado la reforma en vigencia, pues son muy largos, ¿no? Esos juicios pues son en materia laboral y aquí es donde se hace lo de la prueba de la... ¿Cuál era la prueba? Despido injustificado, ¿no?
¿Cuáles son los alcances del despido injustificado? ¿Cuáles son las consecuencias del despido injustificado? Bueno, la respuesta obvia a qué sucede cuando pasa un despido injustificado es una demanda. Existe una demanda por parte del trabajador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local o federal, dependiendo del ámbito en el que se encuentre trabajando la persona, el obrero o trabajador. ¿Y esto qué desencadena? Pues desencadena un conflicto jurídico ante la empresa, ante el patrón, algo que es oneroso sobre todo para el patrón mayormente, pero también podría ser para el trabajador en caso de que dichos abogados le cobren desde el inicio, eso ya depende, ¿no? Pues de cada despacho. Y en eso desencadena, lo que normalmente se exige es 90 días de salario. Eso es con el 100%, o sea, si te dan el 100% de ingresos, son 90 días de salario, tus vacaciones, tu premio vacacional, tu prima de antigüedad y el proporcional del aguinaldo. Que eso se hace una tablita y se saca exactamente cuánto es la cifra, porque es muy variable, o sea, no puedes tú preguntarme a mi abogado, oye, ¿cuánto me tiene que pagar mi patrón si yo no sé ni cuánto gana? Claro. O sea, no es una tabla ¿Cuántos días de aguinaldo no tiene? es una tabla que esté en la junta y que diga ahí, albañil es tanto, ingeniero es tanto, abogado es tanto. Todo va a depender de tu salario, de la fecha en la que ingresaste. Son temas muy específicos. Totalmente. Y pues estas cuestiones, digo, desde el punto de vista del trabajador, pues sí, promover esta acción por el despido injustificado, insisto, cuando no cae en alguno de los supuestos que leímos hace unos instantes, para recibir esta indemnización. Claro, también se puede pedir la restitución del trabajador en su puesto, ¿no? Para que siga trabajando. Pero siendo sinceros, esto en la generalidad de los casos no se da. O sea, creo que muy pocas veces, si no es que nunca o una sola vez, he visto o he escuchado también de colegas que alguien esté peleando por la restitución del trabajo. Porque saben que además que ya son fricciones que... Exacto, es una relación que ya está desgastada. Como sabemos, las relaciones humanas se desgastan. Entonces es una relación que prácticamente ya está desgastada. ¿Por qué? Porque existe ya una demanda de por medio. Y obviamente al patrón no le va a hacer gracia que tú lo demandes. Entonces, y a ti tampoco te va a gustar regresar. Sin embargo, eso ya queda a la decisión del trabajador. Si el trabajador dice, yo quiero mi reinstalación, se le reinstala. ¿Por qué? Porque la ley se lo marca. Perfecto. Sí, salvo estas cuestiones insalvables, como diría la norma, ¿no? Pero, pues sí, efectivamente, la generalidad es pedir la indemnización, los 90 días, más las prestaciones que ya mencionaste. Y por el otro lado, por el lado del patrón, pues va a tratar de desvirtuar estas cuestiones alegando causas de despido justificadas o incluso yendo más lejos, tratando de alegar ya sea renuncia por parte del trabajador o peor todavía, que nunca trabajó en la empresa, ¿no? Que nunca existió una relación laboral. Igual un tema que no hemos platicado es el de los salarios caídos o vencidos, que antes esos salarios podían, si el juicio duraba 8 años, se te pagaban los salarios de 8 años, que era una carga absolutamente estratosférica para el patrón. Y desproporcionada. Entonces, un laudo que podría ser de, tal vez, no sé, sacar tu indemnización y todo, 80,000 pesos, venía un laudo en 2028 por 954,000 pesos. Entonces, era algo totalmente desproporcional, que se ha ajustado y que ahora sí siguen existiendo, pero son máximo por un año. Ok, correcto. Tiempo, unos 2 años. Si digo, sigue existiendo, depende de ella. Ah. Correcto, sí. Hay un tope ya establecido por la legislación de cuántos son los salarios caídos máximos que se pueden pagar. En el supuesto de que, pues, salvo casos muy excepcionales y específicos, pues el trabajador puede seguir teniendo una vida laboral en otra empresa o en otro trabajo, etcétera, ¿no? Por eso es importante, sin embargo, por eso es importante también establecer que hay alternativas a este tipo de situaciones, como la mediación, como la conciliación sobre todo, ¿no? Por eso se llaman, de hecho, juntas de conciliación y arbitraje, las que todavía existen aquí en Yucatán, que lo que menos tenían era la conciliación, pero pues es una figura muy interesante que vale la pena explorar. Qué bueno que esta reforma en materia laboral, que ya se está implementando en el resto del país y que pronto ya vendrá a Yucatán,
pues va a permitir a los trabajadores y a los patrones tomarse con más seriedad, porque están obligados además a concurrir a la conciliación, tomarse con más seriedad esta parte que a lo mejor, yo sé que puede sonar un poco raro que lo digamos, porque pues la ley está ahí y la ley te dice 3 meses de indemnización, más esto, más lo otro, pero en esta parte tal vez el patrón pueda decir, mira, no te voy a dar 3 meses, ya sabemos que la relación está fracturada, te voy a dar a lo mejor 1 mes y medio, te voy a dar 2 meses, y el trabajador puede decir, bueno, a que yo me vaya a un juicio va a durar que 2, 3 años. Que puede durar 5 años y que además voy a tener un tope de salarios caídos, o sea que a lo mejor 3 años no se me van a contar como salarios caídos, a tener pues ya este recurso que necesito, y que bueno, a lo mejor no es exactamente lo que marca la ley, pero también es un poco atractivo, y yo puedo seguir trabajando, pues vale mucho la pena explorar este tipo de proceso. Sí, como mencionamos, cada caso es específico, pero es algo que nosotros sí recomendamos cuando estamos bajo ciertos supuestos. Recomendamos terminar por la parte de conciliación. ¿Para qué? Para no desgastar tanto la relación, para terminar con este proceso. Yo creo particularmente que los abogados no estamos para seguir avivando el fuego, ¿no? De la confrontación. No estamos para que los juicios, no estamos para multiplicar juicios, estamos para resolver problemas. Entonces, si podemos resolver un problema de manera rápida, eficaz y en la cual ambas partes tengan un ganar-ganar, me parece fabuloso. Sí, que esa es la gran ventaja de los mecanismos o los medios alternos de solución de controversias, entre los que está la conciliación laboral, pues precisamente es ganar-ganar, ¿no? Que las dos partes se encuentren igualmente satisfechas de que, bueno, ni perdí, no gané todo, pero tampoco perdí todo, ¿no? Y podemos llevar la fiesta en paz, y además, por la misma naturaleza de estos medios, son muchísimo más rápidos, muchísimo más ágiles que un juicio, que un proceso. Entonces, no sé si tengas algo más que, bueno, la renuncia, eso sí, tocamos el tema de la renuncia. De la renuncia, que si tú decides renunciar, o sea, sí tocamos el tema de renuncia, pero lo que no tocamos es las consecuencias. O sea, hay gente que renuncia y cree que tiene acceso a la indemnización. Esto no es así. Cuando tú renuncias tienes acceso si renuncias el 14 y te pagaron el 30, a los 14 días que trabajaste, a tus vacaciones proporcional, tu prima vacacional y tu aguinaldo en proporcional. ¿Qué pasa? En la práctica pasa que si tú estuviste 6 meses, el patrón te dice, no, creo que cumpliste el año, ¿por qué te voy a pagar aguinaldo? Cuando eso no es mentira, o sea, se te tiene que pagar el proporcional. Claro. Si no es el 100%, por supuesto, porque no llegaste a cumplir el año, se te debe de pagar el proporcional. ¿Serán 7 días? O sea, si el mínimo que marca la ley son 15 días. Sí, estamos en 7.5 días. Ah, exactamente. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Digo, nada más recordarles a las personas que hacen el enorme favor de escucharnos semana tras semana, que aquí en López González y Asociados, aquí en el despacho, estamos para apoyarles tanto a los trabajadores como a los patrones, porque, insistimos, creemos que esto se trata de una relación de ganar-ganar, de una relación que debería de ser armónica, y que todos estos conflictos se pueden resolver hablando, ¿no? Dialogando y tal vez negociando entre las partes. No sé si tengas algo más para concluir, algo que quieras tocar. Únicamente poder decirle a la gente que se asesore, ya seas patrón o seas trabajador, busca asesoría si ya no te sientes cómodo en tu trabajo, si sientes que te van a despedir, o bien si ya te despidieron, o como patrón, si sientes que tu trabajador no te está resultando y puedes despedirlo justificadamente. Entonces, asesórense, es lo único que les puedo decir. ¿Por qué? Porque esto a la larga les va a beneficiar más. Nos pasa muy seguido que un patrón viene y pues, lamentablemente despidió injustificadamente a alguien y hay que pagarle. Entonces, cuando paga, resulta que es un golpe económico muy duro. ¿Pero por qué? Porque no te previenes, no tienes, como dices tú, el compliance, la parte de los libros corporativos y toda esa situación que puede ayudar a aminorar el golpe cuando esto suceda. Claro, porque ojo, las deudas, o sea, los laudos laborales y las deudas que esto genera, o sea, que el trabajador, por ejemplo, no, a mí, por lo que yo ganaba, más de indemnización, más salarios caídos, me debe el patrón 3 millones de pesos. Eso puede ser un golpe durísimo para el establecimiento, para el negocio, la empresa del patrón. A lo mejor si estamos hablando de una compañía transnacional, pues no hay ningún problema.
pero para un pequeño, mediano negocio, una deuda de 3 millones de pesos, eso ha llevado a la liquidación de empresas, se desbaratan, se vende maquinaria, Sí, se vende producto. Porque con el laudo puedes embargar los bienes de la empresa. Si no hay un efectivo o liquidez para pagarte, puedes embargar. Digo, suena fácil, es un proceso que se alarga demasiado, Claro que pero sucede. las opciones para cobrar esos laudos ahí están. Y sucede, ya ha sucedido, y si hay patrones que prefieren postergar, dicen, no, ¿para qué me voy a asesorar? No, ¿para qué voy a ver ahorita los contratos, lo de las checadas? Algo tan sencillo como poner un reloj checador, como una lista de asistencia, como un reglamento. Todas esas cosas que pueden ser determinantes, ¿no? Y también los trabajadores a veces desesperarse y decir, no, pues voy a firmar la renuncia. Digo, sabemos que hay casos en donde desafortunadamente no queda de otra, o a veces los renuncian, ¿no? Pero algunos también son, no, es que voy a firmar mi renuncia, ¿no? Pues ya que me den estos 2,000 pesos cuando en realidad te correspondían 50,000, ¿no? También, tanto patrones como trabajadores tienen derecho, y es prudente que acudan a una asesoría. Entonces, no sé si tienes algo más que comentar. No, por mi parte es todo. Les agradecemos la escucha y los esperamos la próxima semana en Hablemos de Derecho. Muchísimas gracias, nos vemos.